Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a su programa Otras Voces. Hoy iniciamos la ronda de entrevistas con la doctora Luisa Maldonado, a quien le damos la bienvenida, ya que tenemos que tratar algunos temas sobre la ciudad. En este caso queremos saber cómo se ve desde otra visión los problemas que está teniendo en este momento la ciudad. Muy buenos días, doctora, bienvenida a Hoja de Ruta. Es la primera vez, pero también, como les digo a todos los invitados, que no sea ni la primera ni la última, las puertas siempre abiertas para las opiniones de ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días con todos, con todas quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por esta invitación a Hoja de Ruta. Estoy gratamente sorprendida de esta radio online. Le deseo lo mejor. Qué bueno que mantengamos además la parcialidad necesaria, la democracia, la libertad de expresión, que me parece que es fundamental. Cuando dejemos de vernos, creo que como enemigos las cosas serán mejor, porque todas las opiniones son valiosas. Siempre la gente cree tener su verdad, creemos tener nuestra verdad, y es importante que así podamos ir alimentando la democracia. Así que les auguro lo mejor y les agradezco muchísimo la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos lo que podemos y lo primero es que queremos darles micrófonos a las personas que en este momento, pues, por haber razones, no se les está permitiendo ir a los canales normales, ¿no? Entonces, son necesarias todas las voces. Es por eso que aquí nuestro programa se llama Otras Voces. Y así que entremos en materia, doctora. ¿Cómo le ve usted la situación de Quito en estos momentos? Yo sé que usted fue candidata, usted para muchos la candidata ganadora, para otros se quedó a poquito. Entonces, queremos saber cómo le ve usted la gestión en estos momentos, ya que han pasado más de 100 días y todo. ¿Cómo está la gestión del doctor Yunda y cuáles serían en este caso las cosas que usted apuntaría sobre lo que es la gestión del doctor? Bueno, es muy importante lo que usted acaba de decir respecto de las otras voces y sobre todo estas voces que ahora pretenden ser silenciadas. Yo agradezco mucho esa posibilidad y ese espacio. Efectivamente, la ganancia del alcalde actual quedó sobre una duda, pero yo creo que la responsabilidad está en el Consejo Nacional Electoral. Está allí, está siendo muy cuestionado y hay muchas dudas respecto de los resultados a nivel nacional. No solamente es el tema de Quito, ¿no? Entonces, decía Francisco Herrera Arauz que huele a fraude, ¿no? Y que huele muy mal. Y esto sí nos preocupa mucho porque sería estar violentando la voluntad del pueblo. Y luego lo que más a mí me llama la atención es que esto podría constituirse una forma de hacer las cosas y que para el 2021 se estaría fraguando algo mucho peor. Y eso sí es de que nos pongan alerta a todos. Ay, nos ponen alerta cuando ya parece que se pelean los compadres, ¿no? En el CNE, porque querían bajarse a la presidenta. No se les dio, entonces ahora están bravísimos. Entonces ahora veamos cómo se organizan las otras elecciones. Al parecer ahí no hubo un adecuado reparto y entonces empiezan a salir las cosas. Pero esto es muy grave para la democracia del país. La democracia es una apuesta que hacemos los seres humanos y que es delicada ir construyendo. Y cuando esto pasa, es como que se le diera una herida de muerte, ¿no? Y es muy grave porque la política es una guerra permanente de ideas y es en las ideas y en el debate donde uno con argumentos pues termina de enamorar o de proponer a la gente, a la ciudadanía, y la ciudadanía elige por esa opción y quiere probar para ver cómo le va.
pero cuando hay cosas que no son claras, no son transparentes, entonces ahí viene a debilitarse mucho ese proceso humano que hacemos un esfuerzo enorme de construcción. Fíjese usted que efectivamente a la señora Tamaín fue convocada a la Asamblea Nacional para que ahí presente un informe. Contradice mucho de lo que están diciendo el resto de vocales y contradice mucho de los hechos que pasaron ese día. Nosotros mismos nos quedamos perplejos con 12 horas de apagones, con un sinnúmero de irregularidades, y solo habría que recurrir al informe de los observadores, ¿no? Y ahí se encuentran algunas cosas que no han tenido respuesta. Pero bueno, las cosas están dadas, lo cual no significa que nosotros vamos a aceptar así nomás, sino que esto nos pone en alerta a toda la ciudadanía para lo que se viene en el 2021. Eso es muy importante. Y luego, bueno, ya el alcalde en funciones, el doctor Jorge Yunda, yo sí estoy preocupada, bastante preocupada por la ciudad, no solo que han pasado los 100 días, ya vamos a un año de gestión en mayo, claro. En mayo, ¿no? Y claro, los propios adversarios del alcalde empiezan a decir algunas cosas que sí nos tiene también que llamar la atención. Y es que ya llega mayo y ya podemos empezar a recoger firmas para la revocatoria del mandato, ¿no? He oído muchísimo de eso, cuando lo importante no creo que sea pensar en botarle del cargo, sino en cómo juntar esfuerzos para poder llevar adelante el desarrollo de la ciudad, que es lo que a mí me preocupa mucho. Yo desde el inicio había manifestado que no he visto un plan para la ciudad, que no conozco más allá del normal que uno lo presenta, ¿no? Para las elecciones. Pero más allá de eso yo no he visto. Tampoco he visto una propuesta que enamore a la ciudadanía y que la haga suya y que diga, perfecto, de aquí a 4 años, ¿cómo nos vemos con la ciudad de Quito? ¿Qué proyectos de importancia? ¿Qué proyectos significativos yo le planteo a la ciudadanía para que se involucre y entonces pueda también participar, ¿no? Con todo el cariño que uno le tiene a Quito? Así es. Como se decir, propios y extraños. Propios y extraños. Y más los chagras, yo digo que sería sin los chagras de esta ciudad. Pero yo no veo eso. Más bien estoy realmente alarmada por el nivel de inseguridad que estamos viviendo. Es terrible. En este fin de semana, 2 personas muy cercanas a mí, amigas muy cercanas a mí, las dos ponían en un chat, ayuden a encontrar el carro que le acaban de robar a mi hermano. O sea, eso es muy, muy alarmante. Si bien es cierto, no son competencias de la alcaldía de Quito, sin embargo, tiene que necesariamente coordinar con el gobierno nacional para que la política de seguridad se efectivice en la ciudad. Efectivamente, debería haber una coordinación. Pero además, recordemos algo. Sí, dígame. Y es que nosotros pagamos como ciudadanos de Quito un impuesto, la tasa de seguridad. ¿Qué están haciendo con eso? ¿Cómo es que eso está sirviendo para que nosotros podamos estar mucho más seguros en esta ciudad? Y luego, bueno, vemos una obra significativa, como puede ser el tema de la pavimentación, pero tampoco es que eso ha logrado un impacto en el cambio de vida, ¿no? de Quito. Y lo más terrible es que muchísima gente en la ciudad de Quito, yo diría, seguramente ya debe estar por el 8%, si no es más, de desempleo de nuestros quiteños. Lo que pasa es de que también el anterior alcalde dejó la vara muy baja, como para, nos contentamos los quiteños con la pavimentación, porque antes no se hizo nada, pues. Pues así es. Eso es absolutamente real. Más bien quedaron problemas muy graves que yo nuevamente quiero recordarle al Consejo Metropolitano, a sus 21 concejales. Tampoco yo he visto una agenda de fiscalización y tampoco he visto una agenda de legislación, ¿no es cierto? El cuerpo colegiado del Consejo Metropolitano tiene por tareas principales legislar y fiscalizar. Entonces, claro, en este momento tienes que estar atento a los contratos que haría el nuevo alcalde, pero ¿qué pasa con todos los problemas que se heredó del alcalde Rodas? Primero, toda la contratación esta de Emaceo a una empresa que definitivamente no estaba capacitada ni tenía todas las cualidades necesarias para resolver el tema de la basura. Lo segundo, el metro. Acciona Odebrecht. Eso no ha terminado. La fiscalía no ha dicho absolutamente nada, ni Contraloría. Recién ahora está saliendo algo de que ha habido
algún traspaso, pero no necesariamente en la contratación, pero algo pasa porque ya Odebrecht nos clavó una demanda y pide 180 millones, entonces ahí reaccionan. Imagínese. Y a mí me preocupa bastante que los alcaldes de turno estén utilizando a la obra del metro como catapulta para cruzar la Plaza Grande e ir a Carondelet. Ya. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando estuvo el alcalde Rodas, le difirió 2 años justo para coincidir con la época de elecciones para las presidenciales, y ahí dijo que iba a inaugurar la obra del metro. No lo hizo, no lo logró. Y ahora lo propio, se tenía ya que el año pasado mismo inaugurar la obra del metro y tampoco. Y ahora se difiere nuevamente un año más en año electoral. Entonces llama la atención. Es una obra importante para la ciudad, es una obra importante para el país, porque definitivamente nos va a transformar la vida. Sin embargo, yo creo, esa es mi opinión personal, que lo están usando de forma politiquera. Están mal usando esta obra tan importante para Quito. Y esto lo único que ha hecho es encarecer muchísimo esta obra. De 1.500 millones, ya vamos más de 2.009 millones, no sé en cuánto va a terminar el costo de la obra. Y aún todavía falta el sistema de cobros, ¿no? Sistema de cobros, sistema eléctrico, que el alcalde Rodas le mintió a la ciudad diciendo que había logrado una rebaja con Odebrecht, cuando lo que hizo fue sacar estos 2 componentes importantes del grueso de la obra. Exactamente. Entonces tienes estos 2 temas, de maseo, recolección de basura, tienes lo del metro, pero también tienes el túnel Guayasamín, tienes Quito Cables, por mencionar quizás lo más relevantes. Yo no he visto al Consejo Metropolitano actuar sobre esa necesaria fiscalización, no he visto. Y eso sí, hay que decirles a los concejales que ellos fueron elegidos para la fiscalización. Doctora, pero ahí también hay un tema. La Revolución Ciudadana entró con 9 concejales. Sí. ¿Qué pasa con esos concejales? Porque ellos deberían estar sobre la marcha, en este caso, de los temas de fiscalización. ¿O es que no hay mayoría, no les escuchan? Hay hasta una vicealcaldesa de la tendencia. La segunda vicealcaldesa, la compañera Gisela Chalá. Bueno, nosotros como militantes de la Revolución Ciudadana aspiramos que el bloque de concejales pueda terminar de consolidar una agenda de fiscalización. Por lo general, y no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, la ciudadanía a veces le acusa al Consejo Metropolitano de no dejar gobernar. De no dejar trabajar. De no dejar trabajar, ¿no es cierto? Así decía. Entonces, a veces también los concejales se asustan por eso y por eso no quieren decirle nada al alcalde, entonces bajan su perfil de fiscalización, pero eso es incorrecto. La fiscalización se tiene que ver desde el lado positivo. Y como digo, en este momento habrían 2 agendas de fiscalización. Primero, la anterior, al alcalde anterior, porque no puede ser posible que el señor esté disfrutando con tranquilidad, no sé si en Miami, que es donde tiene su domicilio, ¿no es cierto? También tiene allá, sin responderle a la ciudad. Entonces, ahí tiene usted una agenda de la administración pasada, que no es que le vamos a quitar tiempo al alcalde Yunda, no, ese es un trabajo del Consejo Metropolitano. Y luego una agenda normal de las nuevas obras que esté haciendo el alcalde Yunda, eso es normal. Y además, esa es su competencia. Entonces, la ciudadanía no puede decirle, concejal, usted está fiscalizando y no deja trabajar. No, más bien todo lo contrario, tiene que dejarle trabajar al concejal porque esa es su tarea. Ahí está claramente establecido en la Constitución y en la ley cuáles son las competencias del edil, como también se lo llama. Entonces, ok, hay la obra de pavimentación, lo que se tiene que es revisar si ese contrato está debidamente realizado, si los tiempos se están cumpliendo, etcétera, etcétera, pero es normal. Claro, es normal que no se trata, piden información, ¿no? Claro, de interferir. Eso por un lado. Entonces, le decía que a veces se asustan los concejales pensando que van a ser criticados por la ciudadanía, pero no, saben a lo que se metieron. Y lo otro luego es la agenda legislativa. Hay cosas muy importantes que es legislar en la ciudad. Necesitamos, digo yo, tener algunos acuerdos sociales para mejorar nuestra convivencia en la ciudad. Ayer estaba por la zona de la Villaflora, que es mi zona favorita del sur de Quito. Y lamentablemente veía qué sucia está nuestra ciudad, qué fea está nuestra ciudad, y ahora es por doquier, ¿no? O sea, donde vas encuentras basura. Entonces, no ha cambiado mucho.
de la alcaldía de Rodas a la alcaldía de Yunda. Yo no veo, por ejemplo, en términos de recolección de basura, estos basureros grandes, los contenedores, están destrozados. Están desapareciendo algunos. Están desapareciendo, están dañados. ¿Qué se está haciendo? Cuando la basura es plata, es mucha plata. ¿Por qué no vamos hacia una recolección con la clasificación desde la misma casa? ¿Por qué no estamos trabajando en la construcción de una planta de procesamiento de basura? Sí, ¿qué es lo que está pasando? Nadie habla sobre el relleno sanitario, ¿no? Que ya debía haber salido de... Por supuesto. Pero nadie está hablando de eso. Entonces, probablemente el alcalde Yunda me va a decir, pero ni siquiera cumple un año. Perfecto. Pero cuando llegas a ser el alcalde de la ciudad o el presidente de la república o el prefecto, lo que fuera, lo primero que haces es lanzar una propuesta a la ciudad. Yo no he escuchado la propuesta. Yo lo que he escuchado es, voy a hacer el estadio en la mitad del mundo, voy a donar perritos y voy a pavimentar. No he escuchado nada más. El carnaval que viene en Garotas. Ay, eso me acabo de enterar. Imagínese lo que es eso. Para mí a ratos me hace pensar, tal vez soy grosera con esto, pero no se trata de circo para el pueblo, sino de plantear realmente asuntos relevantes que resuelvan problemas. El trabajo es uno de ellos. Va a decir igual, yo no tengo competencia, pues sí puede crear condiciones para que se invierta en esta ciudad. Recuerda usted, me decía que, me recordaba usted que fui candidata a la alcaldía de Quito. Efectivamente, yo les propuse 100,000 fuentes de trabajo y eso es absolutamente posible a través de la construcción de vivienda que hace mucha falta y cómo eso dinamiza la economía, a través del fortalecimiento de la economía popular y solidaria. Yo mismo dejé haciendo una ordenanza que generan algunas condiciones importantes, ¿no? A través de crear espacios para la inversión de los empresarios privados, pequeña industria, gran industria que hace mucha falta de reubicar, inclusive en esta ciudad, etcétera. Entonces, ¿dónde están esas condiciones que son jurídicas, que son legales, que son normativas, que son de tratamiento también de procesos que a veces los empresarios se quejan con justa razón, ¿no? Cómo lograr además inversión internacional, el aval del gobierno, etcétera. Esas propuestas, esos planes, ¿dónde están? Tomando en cuenta que los ciudadanos que estamos acá en Quito, por lo general, los trabajos que ellos tienen son vinculados a la administración pública. Y este gobierno lo que está haciendo es despidiendo por miles. Entonces, si el alcalde de Quito no tiene una respuesta para sus ciudadanos en función de generar condiciones para la generación de empleo, entonces no tenemos alcalde. Claro, pero bueno, hagamos de abogado del diablo. Digamos que a Yunda se le ha venido una campaña durísima de aquellos que se creen de otra raza, no sé, de que viven aquí en Quito y que dicen que como un guaneño va a estar al frente de Quito y le han hecho toda clase de críticas, inclusive con el tema de octubre, ¿no? Que dice que se dejó destrozar la ciudad y que no ha defendido la ciudad y por eso es lo que usted, como usted bien dijo, están buscando la revocatoria. ¿No será que también, digamos, justifiquemos de esa manera lo que el señor Yunda no ha hecho nada? Es increíble lo que usted manifiesta y es lamentable, pero es real. Todavía tenemos una ciudad con alta discriminación, una ciudad aún racista, una ciudad que no incluye a todos, y eso sí nos tiene que llevar a pensar en qué hacemos, porque todos somos iguales, ¿no? Frente a la ley y los creyentes frente a Dios. Que tengamos distinto color de piel, de ojos, apellidos, bienes, no modifica en nada eso. Sin embargo, la realidad es otra todavía en la ciudad. Entonces, ahí sí, mi respeto y consideración al doctor Yunda, porque para mí es tan igual como el resto y ojalá sea tan capaz también como el resto. Ahora, más aún, si nuestros orígenes son diferentes a los que han nacido, entre comillas, en buena cuna, más aún creo yo que tenemos la responsabilidad de hacer mucho mejor las cosas, porque tenemos sobre nuestros hombros la carga, no de decir, pese a que mi origen es humilde, pese a que yo vengo, qué sé yo, de una familia humilde, etcétera. Sin embargo, yo estoy capacitado y hago bien las cosas de forma correcta, transparente, adecuada, y ese es un reto.
Ese es un reto. Luisa Maldonado es del sector popular, una identidad a la cual yo reivindico todo el tiempo y me encanta. Yo me suelo decir, yo soy longa del sur y bien guapa y inteligente, capaz, trabajadora y honesta. ¿No es cierto? Así con alegría, porque despectivamente longo es un insulto, pero cuando tú entiendes el significado de eso, significa jovial, alegre, joven, competente, etcétera, ¿no? Entonces yo me considero eso porque uno elige también su identidad y yo me considero así y no por ello me siento ni más ni menos. Y cuando era concejala efectivamente pensaba en que el sector al cual represento debe sentirse orgulloso de su representante. Y entonces por eso era el doble trabajo de hacer bien las cosas absolutamente consciente y con total transparencia. Entonces nosotros como ciudadanos de Quito, esta ciudad maravillosa que nos acogió, tenemos la obligación y la responsabilidad de apoyar al alcalde de turno. Así tiene que ser, pero también llamarle la atención cuando las cosas no estén debidamente hechas. Pero de ahí, por un tema racista o discriminatorio, eso es muy grave. Y eso tenemos que ver cómo podemos erradicar. Así es. Ahora, hay temas puntuales en Quito y problemas bastante graves, como por ejemplo las ventas ambulantes. ¿Qué opina usted de cómo se ha manejado el tema? ¿Es una buena solución haber cerrado, por ejemplo, la Marín con rejas, al lado del mercado central con rejas? O sea, ¿cuál es la solución para que acabar con las ventas ambulantes? Que no se puede acabar, porque obviamente el desempleo es terrible y esta es la única solución, ¿no? Para la gente. Pero ¿cómo hacer para regular? Cuando yo veo la ciudad, y efectivamente es una ciudad que, digamos, tendría muchas identidades. Algunos intelectuales dicen que es la suma de otras ciudades. Yo digo que no, es una sola ciudad con distintas identidades, que es diferente. El sur de Quito tiene una identidad propia, es muy popular, pero tiene cosas hermosas. Por el mismo hecho de ser muy popular, es muy solidaria, es muy alegre, hay mucha vida ahí. Y ahí para mí hay todavía la reserva ética, digo yo, porque ahí funciona la solidaridad, funciona la minga, funciona la ayuda mutua. Lo que no pasa en el sector norte, donde si bien es cierto la ciudad está muy planificada, puede estar más limpia y bonita, pero los vecinos no se conocen entre sí y no se ayudan. Entonces tienes lo uno y tienes lo otro, pero luego tienes barrios más al norte que son bien populares también, no toda la zona de la Roldós, Atucucho, Carapungo, Carcelén, etcétera, que también es del sector popular, y ahí también tienes una riqueza en cuanto a la parte de convivencia, la parte afectiva, ¿no? Luego tienes la zona de los valles, la parte rural, que es otra identidad y que es otra realidad, ¿no? Calderón ya podría, ahí sí ser tranquilamente otra ciudad. Otra ciudad. Son más de 300,000 habitantes, lo propio Conocoto. Pero la ruralidad también a qué nos invita. Ahí tenemos muchísima cultura, mucha cultura, que está la yumbada, que están las expresiones de articultura, etcétera. Entonces, Quito es eso. Quito es una sola ciudad con distintas identidades, que el alcalde de turno y sus gobernantes, como son también los concejales, tienen que ser capaces de entender esa realidad y la política pública tiene que ir hacia allá. De ahí la importancia de que se mantuvo la elección de las autoridades por distritos. Porque ¿qué pasaba y por qué tenemos esta realidad tan diferente en cuanto a planificación e infraestructura? Y es que antes nuestros representantes venían de un solo sector. Y entonces ese sector era la zona de los valles más ricos y la zona norte. Entonces por eso tú ves una ciudad en el norte bonita, ¿no? Planificada, etcétera. Pero si miras a los lados se chorrea solita y la ciudad está fea. Entonces ahora con la elección por distritos, tú tienes representantes territoriales. Entonces la gente de la ruralidad que vive en la ruralidad ya te representa en el consejo, lo propio el del sur, lo propio el del centro y lo propio el del norte. Entonces tienes una mirada mucho más completa de lo que es la ciudad y de alguna manera planteas proyectos, planes para tus sectores. Sin embargo, hay una deuda histórica, y le digo, por ejemplo, hablando del sur de Quito, ¿cómo puede ser posible que hasta ahora no se pongan los ojos en ese sector tan amplio y no se planifique? Todavía hay espacios como para hacer
grandes espacios públicos, que es lo que se necesita. Todavía se puede orientar, por ejemplo, con el Colegio de Arquitectos de Pichincha, que siempre lo ha planteado, poder fortalecer la estructura de las viviendas, porque ahí la gente construyó las casas a punta de minga, pero en un, Dios no quiera, un terremoto, eso todo se nos viene Con abajo. el paso Entonces, del metro, como en Solanda, ¿no? el paso del metro, lo que está sucediendo en Solanda. Lo que han hecho con el sur es convertirle en el basurero de los proyectos municipales que no hay dónde poner. Ahí está la terminal terrestre que llevó el alcalde Moncayo y dijo, yo voy a sacar de ahí. No sacó nunca. Y ahora le han amontonado mucho más con el metro de Quito y eso es invivible. Cuando yo conozco que hay una planificación mucho más al sur, en la zona de Liñab, en Cotuglagua, donde se tiene que concentrar, por ejemplo, el mercado mayorista, ahí sí en serio, la terminal terrestre interprovincial y etcétera. Pero todo está en Quitumbe amontonado, es una barbaridad. Y quieren llevar Urbanimal, y quieren llevar estos cementerios de troles, y quieren llevar no sé cuántas cosas. No está bien. Entonces sí hay que darle una mirada completa a la ciudad prontamente y decir, a ver, vamos planificando Quito por lo menos de aquí a unos 20 años. Distribuyamos pronto dónde va el espacio público, dónde se dejan grandes avenidas, etcétera, para el propio crecimiento. El sur de Quito no tiene una universidad. Está la Salesiana, que es particular, pero solo con carreras técnicas. ¿Por qué? ¿Cómo así? Los que viven allá no pueden ser abogados, médicos, arquitectos, doctores, ahí también hay un sentido de discriminación. Entonces, todo eso hay que pensar. Si planificamos de forma adecuada estos sitios, inclusive la congestión bajaría notablemente, porque los estudiantes ya no tendrían que trasladarse tanto, por ejemplo, ¿no? O la misma gente que se traslada a los trabajos, se quedarían en su propia zona. Entonces, sí hace falta que llegue alguien que le quiera a Quito y que le piense de esa manera y no solamente estén mirando en los negocios, ¿no?, de ciertos grupos o en ciertas cositas que me den alguna fama y me pase las ganas o el capricho de haber llegado a ser alcalde. Claro, hay otro problema también y alguna vez vinieron acá a Hoja de Ruta la gente del centro histórico, especialmente los que tienen negocios en el centro histórico. Y ellos hablaban de que se hizo una peatonización inconsulta, que tanto es así que hoy 5 o 6 de la tarde ya no hay nadie en el centro, porque ya nadie entra, y si alguien entra, pues tiene el temor de ser asaltado, porque no hay autoridades, no hay nada. Entonces, ahí el alcalde en estos momentos tampoco les ha dado solución, y es más, con los cierres que ha hecho el señor Lenín Moreno en la Plaza Grande, hay muchos negocios que ya han quebrado. Claro, y esto se suma a lo que comenzaba usted manifestándome, lo de las ventas ambulantes. Lo de las ventas ambulantes es una respuesta de la gente que no tiene trabajo. ¿Qué hace usted si no tiene para llevar el día a día a su casa? Se desespera, va a coger cualquier cosa, va a salir a la calle a empezar a vender. Entonces hay que tener una política de generación de empleo en la ciudad. Hay muchas formas para lograrlo. Inclusive hay mercados con infraestructura totalmente hecha que están subutilizados, que no están muy bien ordenados. Yo no estoy en contra de los centros comerciales, no estoy en contra de eso porque es parte de la realidad, pero la norma también tiene que ayudar a que nunca se debe construir un centro comercial, por ejemplo, junto a un mercado. Le absorbe, le desaparece. Tiene que haber cierta distancia de tal forma que viva el uno, vive el otro. Por ejemplo, todo eso hay que fijarse. Hay que ayudar a esa gente capacitándole, proponiéndole ferias temporales organizadas. Yo mismo fui quien propició la derogatoria de este comodato de Fundeporte. Yo fui a hablar con el señor Paz, con el respeto que se merece el señor Paz. Le agradecí porque dije, si no hubiera guardado usted ese terrenito en el sur, ya se hubieran hecho. Ya habría cualquier cosa, pero ya es hora que le devuelva a la ciudad. Claro. Porque el sur también merece tener un parque como la Carolina y ya no debe usted cobrar por eso. Ábralo. Ahí mismo tienes posibilidades de trabajo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y así si te vas fijando. Entonces hay que trabajar con estas personas que están en la venta informal. Y hablando ya del centro histórico, yo digo, nuestra ciudad de Quito, la primera o la segunda, junto con La Habana, declarada Patrimonio de la Humanidad en el mundo, una ciudad maravillosa, donde el turista ha dejado de venir
porque la ciudad está fea y sucia, porque la ciudad está insegura. Pero además de eso, ¿quién dice que solamente hay que visitar el centro histórico? Cuando nosotros tenemos otros puntos en la ciudad que son hermosos. Las quebradas del sur de Quito son divinas, son prístinas en algunos puntos. La subida al Atacazo hay quebradas vírgenes, donde hay unos miradores impresionantes. Y esto lo digo porque yo soy parte de una organización social que recuperamos las quebradas y ahora son parques ecológicos hermosísimos. Tiene el Camino del Inca, tiene la hacienda Catacuango, tiene la casa donde pernoctó Sucre, que además creo que hoy es cumpleaños, ¿no? Me parece, de Antonio José de Sucre, la Bel de América. Tiene las casas de hacienda, tiene los hilos, tiene un montón de cosas hermosas. Sin embargo, nos hemos mantenido con una ruta turística solo del centro histórico. Pero ¿qué pasa? Viene la gente de afuera, llega a Tababela, va al centro de la ciudad una noche, un poquito a la ronda, a mitad del mundo, se fue a Galápagos, eso es todo. O sea, máximo los turistas se quedan un día en la ciudad, cuando sí podemos lograr que se queden al menos 3 días, pero no hemos sido capaces de dar más oferta turística. No hay ahí una propuesta adecuada y obviamente las condiciones y la legislación que se necesitan, ¿no? Entonces, claro, usted sale a las 7 de la noche al centro histórico y le da terror, pues, caminar por ahí. Claro. ¿Cómo va a estar a las 7? Es de miedo. Cuando la ciudad está prendida, iluminada, llena de cafeterías, de visitantes, con propuesta cultural, en fin. Entonces, nuevamente digo, no tenemos un plan que nos haga soñar. No hay una mesa donde se convoque a los actores de la ciudad para decir hacia esto vamos. Yo veo cada vez retroceso. Con Rodas perdimos 5 años y ahora parece que va a ser parecido, ¿no? Ojalá que no. Ojalá que no, estimada doctora, y queremos agradecerle por haber aceptado esta entrevista. Obviamente vamos a requerir de usted para los temas de Quito, vamos a requerir de que esté acá en Hoja de Ruta para seguir tratando estos temas porque son importantísimos a la ciudadanía. También debemos educarle también y que aprenda a quererle la ciudad, porque también vemos que hay ciertos esfuerzos privados y todo por embellecer un poco a la ciudad y al otro día ya no están, porque se van llevando, porque van rompiendo. Entonces también deberíamos educar a los ciudadanos a que respeten a su ciudad. Lo que usted dice es cierto. Ayer cuando le comentaba lo de la basura en la Villaflora, que me dolía tanto, la Villaflora es una de los barrios más lindos que tiene el sur. Villaflora, la Ciudadela México, la Magdalena, tan histórica, Chimbacalle, qué lindos lugares que son, qué deteriorados están. Y esta zona de Santa Prisca en el centro, sitios tan hermosos, La Tola, La Loma, San Marcos, por Dios, pero es que es una belleza, ¿no? Pero un poquito mencionaba hacia el sur porque creen que el sur es horrible y tiene unas cosas bellas. Entonces, pero también pensaba en los ciudadanos, digo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pero cuando el estado de ánimo está por los suelos, cuando no tienes trabajo, cuando no tienes sueños, la esperanza, que es lo que le mantiene vivo a uno, que le levanta todos los días, el ideal de cómo contribuir y aportar, cuando no hay un liderazgo que te entusiasme, que te anime y que te diga, vamos, hoy tenemos esto y esto otro, entonces, ¿qué le hago, no? ¿Qué le hago? Claro, cada uno de nosotros tenemos nuestra capacidad de contribuir y así hay que hacer. En vez de botar el papel a la calle, me voy a guardar en el bolsillo hasta encontrar un basurero. Que empiece por mí, siempre que empiece por mí. Así que les agradezco este espacio hermoso y dispuesta aquí para hablar de la ciudad. Porque siendo la capital, siempre le gana a los temas nacionales y nos olvidamos de analizar a nuestra ciudad de Quito y de proponer, que es lo más importante. Así es, eso es lo importante, proponer, no solamente criticar, sino también dar soluciones, que eso es lo importante. Muchísimas gracias a todos los amigos de Hoja de Ruta. No se desconecten, ya estamos luego de esta entrevista con AgroRuta y más tarde estaremos con más entrevistas en otras voces. Muy buenas tardes. O días todavía. Días todavía.